Bueno, Beatriz, gracias a vos y a la Fundación Compromiso y a sus socios y aliados. En el mundo de las ONGs hay alianzas, sociedades estratégicas y ese tipo de cuestiones. Así que no les puedo agradecer a cada uno de los que están incluidos, pues están todos en esa diapositiva, que ahora se la llama transparencia, ¿o no? ¿Cómo la llaman ahora? Proyección en Power, en Cañón. Donde están los nombres de todo ese sistema de alianzas que configuran el espacio donde estamos nosotros ahora. Carga pesada nos acabas de dar Beatriz y nos da la Fundación Compromiso, Javier y a mí, cuando nos dice que somos los expertos en dar un marco conceptual. Bueno, primero tengo una noticia básica sobre esto. Yo soy un humilde antropólogo y el marco conceptual con el que trabajamos los humildes antropólogos es un marco que tiene que ver con la historia larga de la humanidad. Esta es una primera noticia. Vengo a darles noticias acá. Como es la mañana, es una buena hora para las noticias. Historia larga, historia de 3 millones de años. Historia larga de 3 millones de años que tiene un hito, que fue hace unos 8.000 años más o menos, que es cuando aparecen las primeras ciudades. Tiene un hito intermedio, que es hace unos 40.000 años, que es cuando la humanidad se convirtió en depredadora. Pero en estos términos quiero darles dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál prefieren primero? Primero la mala mejor, porque después viene la buena. Bueno, la mala es que la crisis de sustentabilidad no tiene solución. Claro, Oscar creo que fue al principio que lo planteó esto en términos de crisis civilizatoria y los antropólogos sabemos perfectamente que las crisis civilizatorias se resuelven con la caída, con la ruptura de las civilizaciones. No ha habido ninguna civilización en la historia humana que haya sobrevivido. Ni una. Porque habría de sobrevivir la nuestra. ¿Qué tiene de especial la nuestra? ¿Qué somos nosotros para querer que nos suceda lo que no le sucedió a ninguna de las 15 o 20 civilizaciones, para decir las importantes, que ha habido en la historia humana y que todas, una tras otra, desaparecieron? Y que precisamente desaparecieron por su insustentabilidad. Si somos insustentables, desapareceremos también. Esto es una mala noticia. Pero les dije que había una buena noticia, ¿no? Y la buena noticia es que desaparecieron civilizaciones, pero no desapareció la humanidad. El apocalipsis no se producirá. Esa es la buena noticia. No desapareció la humanidad por un motivo muy sencillo. La humanidad está formada, como decía alguien por acá, por personas. Y las personas no son las instituciones. A mí me llama poderosamente la atención que cuando se habla de sustentabilidad, se habla de ese triángulo, de distintos triángulos, pero vos mencionaste uno, Beatriz, al principio, que es el triángulo Estado, empresas, ONGs. Ese es uno de los triángulos de los cuales se habla al hablar de sustentabilidad. Estado, empresas, ONGs. A veces se habla de la dupla, Estado, sociedad civil, y se pone dentro de sociedad civil a las empresas y a las ONGs. Pero es como un triángulo. Todos sabemos que las ONGs no tienen como objetivo el lucro y la ganancia, y las empresas obviamente sí, por lo tanto son esferas distintas. Otro triángulo, lo expresó creo que fue Oscar hace un rato, que es el triángulo de la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica. Nuevamente estamos en términos de grandes marcos, ya no solamente no institucionales en un sentido de instituciones duras, sino de instituciones de la comprensión. El ambiente como un gran, lo voy a decir, el ambiente es un fetiche. Hemos fetichizado al ambiente. La prueba está la cantidad de movimientos ambientalistas que se dedican a decir no, 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 porque defiendo aquello que he convertido en objeto de culto y que no quiero que me toquen. Y vamos a decirlo con todas las palabras. Si lo que el fetichismo ambientalista propone como objetivo para cada uno de la multiplicidad de fetichismos ambientalistas que tenemos hoy en el planeta, si todos tuvieran éxito, volveríamos al Paleolítico. No tendríamos minería, no tendríamos producción de papel, o sea, paleolítico, quizás al neolítico temprano, alguna zona de transición entre eso, ¿sí? No tendríamos energía, bueno, en fin. O sea que, ¿dije algo inconveniente? Sí, yo te pregunté a vos, Beatriz, dije, ¿puedo ser provocativo? Me dijiste sí.
Así que te denuncio públicamente como la responsable de este marco expresivo que toma el antropólogo. Bueno, muy bien, todavía no terminé la segunda noticia, no la terminé de cerrar, y es que existe, junto con esos triángulos, esas dos tríadas, al lado de las ONGs, el Estado y las empresas, existe el pueblo. Hace unos años leí un libro precioso en inglés que empezaba diciendo, la primera frase es, people do plan, enfatizando, no people plan, people do plan, el pueblo planifica. ¿Qué quiere decir pueblo? Hace 2000 años hubo una de esas civilizaciones que desapareció y antes del golpe de Estado que dieron los triunviros Julio César, Augusto y Octavio, esa civilización que era el Imperio Romano empezaba sus tomas de decisiones diciendo Senatus Populusque Romanum. El Senado era el Estado, el gobierno y el Estado. ¿Y el populus qué era? Ahí el populus, nadie sabe todavía muy bien qué era ese populus, porque estaba esgrimido como sujeto, pero no como un sujeto que tomaba decisiones, sino un sujeto en nombre del cual se tomaban las decisiones. Curiosamente, nuestros estados ya nunca más hablan en nombre del pueblo, hablan para el pueblo. Las tomas de decisiones son hacia el pueblo, pero no desde el pueblo. Si quieren un ejemplo fantástico de esto, sucedió hace 2 días. El estado más poderoso de la Tierra se extraterritorializó alegremente, decidió que el sistema judicial no existe y directamente hizo una vocación directa a su propio pueblo, ese Estado, ese gobierno, diciéndoles, hemos resuelto nuestros problemas. El mal ha muerto. Hablando de fetiches. El mal no ha muerto, por supuesto. La violencia seguirá y seguirá peor, la degradación seguirá, los ecosistemas seguirán teniendo problemas, el cambio climático se seguirá produciendo y cada vez más aceleradamente si no hacemos algo, la inequidad brutal que existe en el planeta sigue y seguirá. Algunos datos a los fantásticos que se preveyeron al principio acá. En el mundo se está produciendo un genocidio alemán nazi por año. En cantidad de gente. Están muriendo entre 6 y 9 millones de personas por año por males derivados de la mala o pobre alimentación. Estamos matando, la civilización contemporánea, tantos pobres como judíos, más gitanos, más homosexuales, más comunistas, más testigos de Jehová y quizás insanos. Mató en total durante unos 8 o 10 años el régimen genocida paradigmático de la historia humana, que fue el régimen nazi de Hitler. Bueno, la buena noticia es que el pueblo sigue planificando. Es que, pese a que los romanos mistificaban esto, por supuesto, porque el senatus era el que hacía las leyes, el senado, y hablaba en nombre del pueblo, que no hacía nada, el pueblo existía, y el pueblo planifica, el pueblo existe. ¿Qué quiere decir que el pueblo existe? Que cuando esta civilización termine de caer de alguna manera, no sabemos cómo va a caer, no tenemos ninguna posibilidad de prever la manera en que termina de disolverse este mundo civilizatorio, existirá toda la experiencia humana acumulada disponible para seguir con nuestra historia. La capacidad para fabricar vidrio no la inventó esta civilización. El vidrio existe hace miles de años. El vidrio. La capacidad para fabricar muebles existe desde hace varios miles de años. La capacidad para hacer abrigos, como este edificio, existe desde hace decenas de miles de años. La capacidad para fabricar objetos con los cuales abrigarnos de las diferencias climáticas existe hace decenas de miles de años. La capacidad para fabricar objetos de cualquier clase, ya no el material, sino el objeto desde el cual beber. Bueno, esto existe también desde hace decenas de miles de años. Fue potenciado hace unos 10.000 años, 8.000 años, cuando se aprendió a coser materiales, ¿no es cierto? A cocinarlos, como hacer cerámica. Todo eso sigue existiendo. Los elementos fundamentales para la vida humana siguen existiendo, aun cuando nuestras orgullosas universidades que forman parte también de nuestro modo o modelo civilizatorio desaparecieran, no desaparecería la educación. ¿O acaso alguien se puede imaginar que un campesino que no fue nunca ni siquiera a la escuela primaria no aprendió de alguien a cultivar la tierra?
Sí, claro que aprendió. Aprendió de sus padres, de sus tíos, de los vecinos. Aprendió del lugar donde está parado. La mayor parte de la humanidad, aún hoy, sigue, no sé si la mayor parte, quizás la mitad, entre un 40 y un 50% de la humanidad sigue alimentándose con los alimentos que producen. La mitad de la humanidad. Estamos hablando de casi 3.000 y pico de millones de personas, unos 3.000, están viviendo, están comiendo fundamentalmente alimentos que producen ellos. A esos 3.000 millones de personas, la caída de la civilización, la disolución de la civilización, no los va a afectar casi en absoluto. Casi diríamos, probablemente les beneficiaría bastante. Es muy probable que los habitantes del África subsahariana, sin civilización, hoy estarían bastante mejor que ahora. A la mayor parte de los habitantes de la India les afectaría muy poco una caída civilizatoria. A la mayor parte se habla, todos hemos oído hablar en los últimos años de la emergencia de China como nueva gran potencia hegemónica del mundo. Noticias también para ustedes. De los 1.300 habitantes que tiene, millones de habitantes que tiene China, 1.000 millones, 1.100 millones, están casi completamente por fuera del mercado, en el sentido del mercado civilizatorio contemporáneo. Podrían arreglárselas perfectamente sin el gobierno chino, podrían arreglárselas perfectamente sin la inversión de capitales gigantesca que hay en China, perfectamente. Es más, les podría llegar a venir bastante bien que no los recluten como mano de obra temporaria o ocasional en los momentos de auge de la producción china y de los mercados mundiales, porque entonces dejarían de estar yendo a empleos mal pagos en las ciudades de la costa china, dejar de ser extraídos de sus lugares de origen, de sus comunidades de origen. Pues bien, les di la mala noticia y la buena noticia. Entonces ya hablé de sustentabilidad, que era el primer tema que me habían pedido que comente. La sustentabilidad no es solamente un tema de economía, de ecología o medio ambiente y de sociedad y de equidad social. Es también una cuestión de personas, pero personas con historia, personas con cultura, personas con capacidades, personas con potencialidad propia, personas con inventiva propia. Se habla constantemente de los sistemas de innovación y a los antropólogos a veces nos hace gracia escuchar hablar de los sistemas de innovación, porque los antropólogos que recorremos, somos los que nos damos el trabajo de recorrer los territorios, estar en los pueblos, en las aldeas, en los barrios, en las ferias, en los mercados populares, y nos encontramos con que la mayor parte, la innovación sigue estando presente principalmente en los sectores populares, en las aldeas campesinas, entre los grupos indígenas, entre los barrios de pobres. Hay una demonización de la pobreza, una demonización a veces bien pensante. Yo escuché hace un rato aquí la palabra, y la anoté, la palabra excluido. Yo cuando escucho la palabra excluido saco el revólver amable. Ustedes saben que cuando no me sé, Goebbels creo que era el ministro de propaganda de Hitler, escuchaba la palabra cultura, sacaba el revólver. Yo saco mi revólver amable, ¿qué es este? Cuando escucho la palabra excluido, ¿cómo excluido? La única posibilidad de exclusión es la posibilidad es que se produzca un proceso en el cual unos sujetos excluyan a otros. Nadie se autoexcluye. O alguno de ustedes, o alguna de ustedes, a menos que lo droguen o que le hagan alguna cosa así siniestra en la vida, la droguen otros, se excluiría voluntariamente de bienes, valores, de la historia. ¿Lo harían? ¿Alguno de ustedes se excluiría? No, no estarían acá. Bueno, los pobres tampoco se excluyen, ni los más pobres. En todo caso, se los expulsa a algún lugar. Y el principal lugar de expulsión del pueblo, de los pobres, es el lugar de la expulsión conceptual. Los negamos. Decimos que en los lugares de extrema pobreza hay deprivación. ¿Y si lo miramos al revés? Y si empezamos a mirar los lugares de los que llamamos excluidos, los más pobres, el pueblo, los campesinos, los humildes, la gente más pobre de las ciudades, si lo vemos como un lugar de creatividad, si lo vemos como el lugar donde la sociedad humana se construye, si lo reconocemos como lo que fueron siempre, que son los lugares donde incluso las ciudades se han construido. Hace 30 años... Sí, unos 30 años. Un argentino que se llamaba Jorge Enrique de Doy, un urbanista,
quizás uno de los más grandes urbanistas de la historia del urbanismo en el mundo. Jorge Enrique, y además es un tipo muy importante en la historia de las ONGs, porque fue el fundador de de Medio Ambiente y Desarrollo, que tiene sede en Londres, sede en Buenos Aires. Escribe un libro donde explica que la mayor parte de las ciudades del mundo, pero masivamente en el llamado tercer mundo, están siendo producidas por sus propios habitantes. Yo quiero enfatizar esto, porque nos hemos olvidado de lo que decía un compatriota, que además es uno de los próceres de la historia del pensamiento urbanístico, que fue Jorge Enrique Aldoy. Decía que nuestras ciudades están siendo producidas por los habitantes. Pero esto es una cosa muy elemental. ¿Quién no sabe que Rosario ha sido construida por los inmigrantes tanos? Para decir una cosa fuerte y característica. Estoy hablando del núcleo identitario de una ciudad como Rosario, construida por nuestros inmigrantes, por los abuelos, algunos casos por los padres de alguno que está acá, o que está acá en esta ciudad. Fue construida a mano, además. Fue construida con sus propios saberes, con los saberes de albañilería, con los saberes de carpintería, con los saberes de fabricar el piso, con los saberes de hacer losas. ¿O acaso lo estudiaron en alguna universidad? Ni siquiera en una escuela técnica. La gente construye por su cuenta. La gente no solamente construye su casa por su cuenta, construye su hábitat por su cuenta. Y si hay un pecado que tiene la planificación urbana, incluso esta planificación de vanguardia que tiene una ciudad o una región como la Rosarina, que está a la vanguardia sin duda en Sudamérica por su sistema de planificación urbana, está a la vanguardia junto con, como lo estuvo, no tanto ahora, pero lo estuvo Puerto Alegre, lo está Curitiba, conjunto con Barcelona en Europa. Pero si tienen un pecado, es que se olvidan de las capacidades que tienen sus personas, su gente, su pueblo. Ustedes saben que gente y pueblo son palabras que las dos se traducen al inglés people, ¿no? A veces dicen yo escucho decir lo que quiere la gente, y alguien me pregunta, ¿quién es la gente? Bueno, la gente es el pueblo, es lo mismo, el people. Hay una tercera palabra en inglés, que también se traduce como pueblo en castellano, que es folk, y que yo prefiero. ¿Por qué prefiero la palabra folk? Porque es la gente del lugar, es la gente con los saberes locales. Esos saberes locales, que son los que estaba mencionando en este despliegue un poco... Trato de ser amable en la descripción, trato de ser comunicativo, más que académico. Por eso vuelvo a renegar la condición de experto que vengo a traer no sé qué herramientas aquí. Porque las herramientas, porque si estuviese haciendo eso sería autocontradictorio con lo que vengo diciendo. Las herramientas las tienen ustedes. La única manera en que podríamos construir herramientas conceptuales en este lugar, en este espacio que están generando tan generosamente la Fundación Compromiso con sus aliados y aliadas, la única manera en que podríamos construir herramientas conceptuales es a partir de las experiencias que traen ustedes acá. Aquí yo creo que viene gente de Rafaela, de Rosario, de algunos otros lugares. Tienen herramientas, tienen experiencia. La única época de mi vida en que me tocó enseñar algo interesante fue cuando no enseñaba nada. Fue cuando aprendía de las experiencias de mis alumnos en una experiencia muy que sigue, que es el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que tiene una carrera de posgrado en proyectación ambiental, que enseña a hacer proyectos de desarrollo sustentable a partir de la experiencia de los propios proyectos que vienen al curso. Nadie puede hacer su maestría allí si no es a partir del proyecto propio. Yo los invito a ustedes a que hagan esto, porque cuando se produzca el evento, la mala noticia, cuando se realice la mala noticia que les avisé al principio, que esta civilización desaparezca, nosotros seguiremos. Sin este Estado, sin este modelo de empresas, sin este modelo siquiera de ONGs. Pero nosotros, las personas, vamos a seguir. Y van a seguir nuestros proyectos, van a seguir las iniciativas que venimos trayendo algunos desde hace décadas, otros desde hace años, otros estarán empezando ahora con esos proyectos. Yo invito al proyecto, invito a formular ustedes herramientas conceptuales para la sustentabilidad, entendiendo fundamentalmente por sustentabilidad el acudir a la experiencia personal
y local. A la experiencia local en el sentido no del territorio más chiquito. Lo local puede ser un territorio grande. Cuando digo local, me estoy refiriendo no a la localidad chica, sino a la localización. Experiencia personal, experiencia grupal, experiencia comunitaria, experiencia local. Me estoy refiriendo a la memoria cultural. La principal herramienta para la sustentabilidad es la memoria cultural. Tenemos los seres humanos una memoria cultural de largo plazo. Estuve dando ejemplos, ¿no es cierto? El vidrio es un material que forma parte de la memoria de largo plazo, la cerámica, la capacidad de fabricar objetos, de hacer herramientas. Ya tenemos casi 2 millones de años de historia de hacer herramientas. Miren si tendremos memoria, desde las primeras herramientas de hueso, de piedra, muy sencillas. Mi celular me está avisando que ya me tomé 20 minutos. Teníamos 30, ¿no es cierto? ¿25? Fantástico. Mi celular me dice que me quedan 5 minutos. Y vamos bien. Vamos bien. El recurso central para la sustentabilidad entonces es la memoria. La memoria no de lo que yo recuerdo, la memoria práctica, la memoria de lo que sabemos hacer en conjunto, la memoria de la localidad donde estamos trabajando con un proyecto, que es la que tenemos que hacer nuestra. Si alguien se imagina a sí mismo como el que va a llevar iluminación a la localidad para que se desarrolle un proyecto, y bueno, forma parte de la crisis civilizatoria. La mala noticia es la única que correrá para él. Eso no quiere decir que se muera esa persona. Si vos, por ejemplo, estás en esa situación, estás con posibilidades todavía. Lo único que tenés que hacer... Te elegí a vos porque estás mirando para acá. No leí nada en particular. Podría haberte elegido, no sé, a vos, por ejemplo. Si vos, que estás ahí ahora riéndote, entonces, esto es un tip. Nada más, es para mostrar que los estoy viendo y que nos estamos viendo y que somos seres humanos, que somos personas, que tenemos ojos, que nos percibimos los unos a los otros. Y la clave precisamente de la sustentabilidad es el reconocimiento de las personas con las cuales interactuamos, cada una de las cuales es sujeto de memoria y de cultura, individual y colectiva. Pero teníamos que hablar de ciudades. Sí, aquí tengo una noticia compleja para dar. Las ciudades, como existen hoy, no podrán seguir existiendo. Oscar dijo algo de esto hace un rato en términos civilizatorios, pero si hay un espacio de la civilización que no puede seguir como está ahora, es la ciudad. Pese a los mejores ejemplos de políticas urbanas que tenemos, algunos de los cuales es precisamente esta ciudad. Les voy a hacer una confesión, ¿puedo hacer una confesión política? La descripción. Yo soy un kirchnerista palada negro, pero si estuviese en Rosario, no, disculpen, voto por la continuidad de los que están gobernando ahora. No se lo cuenten a nadie. Pasado esto, que también es una especie de intento propagandístico de que después corten boletas y que voten aquí a la candidata a intendenta y que después voten a Cristina, entonces sigo con mi... hay que ponerle un poco de amabilidad, estamos en el planeta, ¿no es cierto? Estamos en este mundo. Después, si querés, pasa algún aviso, si vos me soplás al oído cómo estás en Uruguay, hablo del Pepe. Las ciudades, aún las ciudades mejor gestionadas, las ciudades con políticas más desarrolladas, las ciudades más modernas, las ciudades que atienden más a los problemas de la diversidad, de la equidad, de la atención al cuidado del ambiente y la eficiencia productiva, para hablar de ese triángulo clásico, no pueden sobrevivir de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen un problema grave, no atienden a aquello que es lo más importante de las ciudades y que también se habla hoy, creo que lo dijiste vos, que es que las ciudades son una construcción que contempla la máxima diversidad de la historia humana, precisamente. Las ciudades fueron hechas para contener diversidad, la ciudad empezó siendo un mercado, la ciudad empezó siendo una feria de intercambio y lo sigue siendo. Es el lugar de llegada de inmigrantes con experiencias de todo tipo. ¿Y cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es en el lugar que ha sido y que se viene convirtiendo en cada vez más hostil para recibir la diversidad y contenerla.
¿Por qué? Porque los sistemas de información que necesita una ciudad para sostenerse, una ciudad como la actual, son sistemas necesariamente homogeneizantes. Prendan la televisión y no necesito dar ningún ejemplo. Está homogeneizado el discurso. Escuchen al político, escuchen al dirigente, urbano, siempre, ciudadano. Tiene un discurso homogéneo, no contempla la diversidad. Si hay un desafío dificilísimo, es ver si podemos, caída esta civilización, destruida, autodestruida esta civilización, reconstruir las ciudades, estas ciudades que tenemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que se viene un Armagedón en el cual desaparece todo ni las ciudades. No, desaparece este modelo, entra en una crisis terminal y recupera una serie de elementos preexistentes como cualquier civilización que haya caído en cualquier momento de la historia. Cuando cayó Roma, no desaparecieron la capacidad de riego, no desaparecieron las plantas cultivadas, no desaparecieron las formas de organización social. Se reciclaron, se recombinaron con otras que venían trayendo otros pueblos, fundamentalmente los pueblos germánicos, y dieron lugar a una nueva forma civilizatoria. Esto pasará. ¿Qué pasará con nuestras ciudades, que son un objeto interesantísimo, complejo, sede de innúmeras funciones que necesitamos preservar, como la tecnología de punta, las nanotecnologías, las tecnologías informáticas? Las tenemos depositadas en mundos urbanos. Y cuando digo mundos urbanos se habrán dado cuenta que no digo el espacio físico de la ciudad, porque cualquiera puede hacer un programa de software, lo puede hacer en un lugar con conectividad a Internet. Yo puedo vivir en medio de un pueblo, en el pueblo, en la montaña, y si tengo conectividad, soy urbano. ¿O será entonces que lo que necesitamos es repensar las ciudades para dejar de tenerlas confinadas en espacios físicos territoriales y empezar a pensar lo urbano como el nuevo territorio que en el mundo tenemos que construir como un territorio completamente urbano, pero con campos muy habitados, muy ecológicos, muy agradables para disfrutar, y donde la ciudad sea todo el planeta, y que eso es la civilización sustentable que tenemos que construir? Quizás esa es la pregunta, y quizás esa es la manera, desde esa forma de pensar globalmente, pero actuar localmente, en que tenemos que pensar nuestros proyectos de sustentabilidad urbana, que son los únicos proyectos posibles en términos de recuperación de estos componentes de civilización que acabo de mencionar y que no deberíamos perder. Bueno, les agradezco mucho la atención que tuvieron y sobre todo a ustedes. Y sobre todo la paciencia y la cordialidad que tuvieron en algunos intercambios verbales que utilicé para que nos distengamos.